Bienvenidos al curso de Cálculo Financiero y Matemática Financiera. Mi nombre es Alan Prado y en esta ocasión voy a dar una breve introducción a lo que es el interés simple y el interés compuesto y poder detallar pues sus diferencias y similitudes. En ese sentido, quisiera poder desarrollar en primer lugar, mencionar la implicancia que tiene la matemática financiera dentro de las organizaciones, a través obviamente del manejo de las finanzas empresariales. Es necesario resaltar que la matemática financiera es un fundamento, es una base para dominar pues justamente las finanzas, el manejo financiero de las organizaciones y por qué no también las finanzas personales. Por ello considero que es relevante e importante mencionar como parte introductoria el entorno empresarial. Todos conocemos que el entorno empresarial en el cual nos desenvolvemos actualmente es bastante complejo, pues luchamos por una serie de clientes, luchamos por satisfacerlos de la mejor manera, tratando de ofrecer productos a un buen precio, saber promocionarlos y saber distribuirlos antes que la competencia. Realmente pues este mundo empresarial se ha vuelto cada vez más competitivo. En ese sentido, las finanzas nos dan el soporte para poder manejar, ¿no?, la organización bajo un sentido financiero, sin dejar de lado el manejo también de la parte marketera, la parte logística, la parte productiva de las organizaciones. No dejamos de lado definitivamente varios puntos de vista, ¿no?, de la organización. Pero, dado este curso, consideramos de que la matemática financiera tiene una fuerte implicancia en la organización a través del manejo de las finanzas empresariales. ¿Y por qué?, se preguntarán. Pues bien, toda organización, para ofrecer un producto a sus clientes, es necesario conocer qué es, en qué es lo que vamos a invertir, cuánto vamos a invertir y si esa inversión obviamente va a tener algún retorno. Ahí interviene la base de la matemática financiera, pero además de ello también estas inversiones deben ser financiadas. Y todo financiamiento obviamente implica un interés. Nuevamente aparece aquí las matemáticas financieras. En ese sentido, este curso tiene una implicancia definitivamente directa dentro del manejo de las organizaciones. No es una herramienta que nos va a permitir obviamente apoyar en el manejo eficiente y eficaz de toda empresa. Y obviamente el manejar ese tipo de información financiera, que la conocemos obviamente como información interna, nos va a permitir sobre todo tomar decisiones con mucho criterio y sin dejar de lado la intuición. Pero además de ello, dado que estamos hablando de un curso como matemática financiera, es necesario conocer pues el entorno financiero en el cual nos desenvolvemos. ¿No? Hay una serie obviamente de bancos, cajas municipales, microfinancieras, financieras y otro tipo de instituciones que nos dan facilidades de financiamiento para poder seguir creciendo. Ese entorno financiero también es relevante e importante conocer para poder obviamente apoyar en el crecimiento de la organización de manera, y ojo, escuchen muy bien, responsable. En ese sentido, consideramos que la matemática financiera se ocupa justamente de la aplicación de las relaciones de las matemáticas, pero aplicada justamente en la evaluación de las alternativas económicas. Entonces definitivamente va a ser una herramienta que me va a permitir ayudar en la toma de decisiones, mas no las va a tomar, definitivamente. Va a considerar el valor del dinero, del tiempo y el riesgo, y me va a permitir convertir las operaciones a simples sumas que pueden ser comparadas. Toda esta lista de puntos que he mencionado lo vamos a ir aclarando a través del curso,
porque van a poder darse cuenta que es una herramienta que nos va a permitir tomar alguna decisión y vamos a poder ver la importancia y relevancia del valor del dinero en el tiempo. Entonces, las matemáticas financieras, por ejemplo, nos van a servir para evaluar la rentabilidad de las inversiones, evaluar los financiamientos, valorizar empresas, valorizar nuevos negocios, ver si los nuevos negocios en los cuales voy a invertir realmente van a ser rentables. Miren esa serie, obviamente, de actividades en las cuales la matemática financiera nos va a dar un gran soporte. Definitivamente la matemática financiera es una base, como vuelvo a decir, de las finanzas, ¿no?, empresariales. Hay un punto más bien que yo quisiera resaltar, que es el valor del dinero en el tiempo. Un sol de hoy vale más que un sol de mañana, y eso es claro. Yo recuerdo que hace 10 años, es más, poco más, creo que cerca de 20 años, iba a la tienda y con un sol podía comprar 10 panes. El día de hoy solamente puedo comprar 5 o 6 panes. La pregunta es, ¿qué pasó con ese sol? Y la respuesta es la siguiente: ha perdido valor. En ese sentido, en lo que se refiere a inversiones, es necesario, obviamente, que al momento de invertir nuestro dinero, este genere rentabilidad. Por lógica, y por dos razones. Uno, porque estás dejando de tener ese dinero, y ese dinero tiene un valor del dinero en el tiempo, un valor en el tiempo. Y segundo, si no exiges una rentabilidad por ese dinero en un futuro, cuando te regresen el dinero, ya no va a valer igual. En ese sentido, considero que si nosotros invertimos una cantidad de dinero hoy, deberíamos exigir una rentabilidad por ese dinero, por ende, deberíamos recibir una cantidad mayor. A esa diferencia le llamamos interés, bajo el punto de vista, digamos, de aquel que se presta. O le llamamos rentabilidad, bajo el punto de vista de quien están prestando. Pero tanto el interés como esa rentabilidad expresado en términos monetarios. Esa diferencia propiamente viene a ser el valor del dinero en el tiempo, cuánto vale propiamente. Pero obviamente nos vamos a poder dar cuenta de este detalle mientras vayamos desarrollando justamente este curso. Continuemos. Muy bien, supongamos la siguiente situación. Usted necesita con urgencia un préstamo para su empresa por $20,000 y acude a un familiar para poder financiarse. Y acuerda pagarlo después de un mes, a una tasa del 3% mensual, es decir, 3% cada mes. Algo que quisiera que se lleven pues de este curso, o se lleven mejor dicho, de cómo trabaja el interés, es que el supuesto fundamental del cual se parte es que el interés viene a representar un porcentaje del préstamo que te realizas, de la inversión que te realizas o del saldo del préstamo que tienes. Para entenderlo mejor, vamos a desarrollar justamente esta situación en la que está usted, ¿no?, que requiere justamente $20,000. Usted necesita el dinero, pues obviamente, para poder desarrollar cualquier proyecto. Entonces acude al familiar para financiarse justamente los $20,000 que había comentado el caso. Entonces, su familiar le dice, bueno, yo te voy a cobrar 3% mensual, 3% cada mes. Eso significa que usted tendría que pagar $600 el primer mes, ¿no? O al final justamente de este un mes que le ha dado de plazo su familiar. ¿De dónde sale ello? Justamente pues de la multiplicación del 3% por $20,000. Como pueden ver, se está cumpliendo este supuesto fundamental que indica que el interés de aquí, viene a representar un porcentaje, que en este caso es 3% de los $20,000. Por ende, obviamente, el interés generado es de $600 este mes. Bueno, como pueden apreciar,
Es un cálculo muy sencillo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pagaría después de un mes? ¿Cuánto pagaría? Pues justamente los $20,000, ¿no es cierto? Más los $600 de este primer mes que pasó. ¿Cuánto sería el pago? Muy bien, efectivamente, $20,600. Pero algo que quiero que puedan identificar dentro del caso desarrollado en el slide anterior es que podemos identificar dos valores, un valor actual y un valor futuro. Un valor actual que está en el presente y un valor futuro que, como bien indica, está en el futuro. Y este valor actual, al cabo de un periodo determinado, se convirtió en un valor futuro gracias al tiempo, o debido al tiempo, y debido a una tasa de interés aplicada, que es lo que hemos podido obviamente observar. Dada esa tasa de interés y dado ese tiempo, que se generaron intereses, ¿no? Pues esos 20,000 que se dio en un principio, que nos prestamos por ciertas necesidades, viene a ser el valor actual, que al cabo de cierto tiempo y a una tasa de interés determinada, generó un valor futuro de 20,600. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Estos $20,000 que me presté en un inicio, en un futuro, valen 20,600 por efecto del tiempo y la tasa del interés, produciendo obviamente $600 de interés. A este valor actual también se les conoce, y quisiera mencionar, como capital inicial, capital simplemente. Dentro de la matemática financiera, muy conocido el término principal, ¿no? Y capital, como había mencionado. Y el valor futuro también se le conoce como capital final, monto, valor futuro. Términos que quisiera pues lo conozcan y entienda que el manejo indistinto de cada uno de estos términos no los confunde. Muy bien, vamos a pasar a detallar justamente cada una de estas variables. El capital viene a ser la suma que inviertes, la suma que colocas en una operación, la suma que te estás prestando, dependiendo la operación. Ese es el capital, el principal, el valor inicial propiamente, que al cabo de un periodo determinado y una tasa de interés va a generar obviamente un capital, el mismo capital más los intereses. En ese sentido vamos a revisar cada uno de esos términos. Capital inicial, valor actual, principal. Viene a ser aquella suma invertida o colocada en una operación financiera para generar al cabo de cierto tiempo un interés. Ojo, no solamente puede ser suma invertida, sino también una suma financiada. Lo que pasa es lo siguiente. Pongamos el siguiente ejemplo. Yo me presto del banco 1,000 soles. Ok, yo me estoy financiando. Pero ¿qué está haciendo el banco? El banco está invirtiendo en mí a una tasa determinada. Para él es una tasa de rentabilidad, posiblemente. Para mí es una tasa de interés. Entonces, el capital es el dinero que se presta también. Comúnmente se le conoce como valor precedente o principal. Pues, ¿qué pasa? Yo tengo un capital principal, ahorro, préstamo, al cabo de un periodo determinado y una tasa de interés determinada, genero ¿qué? El mismo capital, obviamente, que es la devolución, más intereses. Entonces, ¿qué viene a ser el capital? Ese ahorro o préstamo que me estoy realizando, esa inversión que estoy realizando también podría considerarse. El segundo punto es el monto o capital final o valor futuro. Es el capital formado por el capital actual más los intereses que se han generado en un periodo y a una tasa determinada. Se lo conoce también, como bien indiqué, como valor futuro. Entonces, ¿qué pasa? Este capital, ya sea una inversión, ya sea un préstamo, ya sea un ahorro, dependiendo de la operación, va a generar al cabo de un tiempo y a una tasa determinada intereses. Es decir, la devolución del capital, que es el préstamo que me concedieron, devuelvo el monto de ese préstamo, más los intereses que me va a dar.
después el capital final, como pueden ver ahí. Entonces, ese es el capital final, que incluye obviamente los intereses. Ahora, esos intereses ojo, si se dan cuenta, van a depender del tiempo y la tasa de interés que vaya a generar. Muy bien, el siguiente término, el interés. Y el interés es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, me presté 10.000, terminé pagando 11.000. Hay una manifestación del valor del dinero. ¿Qué pasó? Tenía 10.000 y de pronto esto se convirtió en 11.000. A esa diferencia se le llama interés. ¿Por qué pasa? Yo tengo un capital, sea ahorro, préstamo, inversión, que al cabo de un tiempo determinado y un porcentaje determinado, ¿qué va a generar? Intereses. Va a devolver el capital, pero va a generar intereses. Ojo, estos intereses en particular van a depender, si ustedes se han dado cuenta en el ejercicio, la situación desarrollada con anterioridad, van a ver que va a depender del tiempo y de la tasa de interés. Sí, eso es claro, ¿no? O sea, entre más tiempo, más intereses, entre mayor sea la tasa, mayor serán los intereses también, ¿no? Pero ese interés deviene justamente de un término, otra variable más que está dentro del tema de los intereses, del interés simple y el interés compuesto, es la tasa de interés. La tasa de interés viene a ser aquella tasa porcentual, ¿no es cierto? 5%, 6%, 7%, que se aplica sobre el préstamo, que se aplica sobre la inversión, ¿no? Ojo que esta tasa de interés es igual a decir también tasa de rentabilidad. Y quiero hacer esa distinción porque nosotros, cuando nos vamos a prestar, para nosotros es una tasa de interés. Pero quien nos presta posiblemente sea, no posiblemente, es una tasa de rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Este capital, ahorro, préstamo o inversión, al cabo de un tiempo determinado y una tasa determinada va a producir cierto nivel de intereses. Pero esos intereses van a estar supeditados ¿a qué? Justamente a una tasa de interés. Miren la relevancia que tiene justamente esta tasa, ¿no? Que es la que de alguna manera tiene un impacto considerable en la generación de los intereses, un impacto directo. Y la última variable es el tiempo y el periodo. O periodo. Es el espacio de tiempo en el que se aplica una operación financiera, bancaria, comercial, la cual determina el número de periodos. Entonces, ¿qué pasa? Un capital, ya sea un ahorro, préstamo, inversión, después de un tiempo determinado, ¿no? Y una tasa de interés determinada, va a generar obviamente intereses. Pero acá mencionamos el tiempo. Entre mayor sea el tiempo, la generación de intereses va a ser mayor. Entonces, son puntos o variables relevantes para poder determinar, ¿no es cierto?, el valor del dinero en el tiempo, la generación de intereses, lo que voy a pagar en un futuro, capital final, valor futuro, monto, que le denominan algunos bajo la literatura de la matemática financiera. Muy bien, entonces, volviendo al caso detallado, que se presta a $20.000, y un poco para explicar la implicancia de la tasa de interés, considerando que tenía que pagarlo después de un mes, que era lo que habíamos desarrollado anteriormente, su familiar no le indica cuál es la tasa, solamente le indica que debería pagarle 20.600. La pregunta es, ¿cuál sería la tasa? Oye, me estás prestando $20.000 y dado un tiempo y una tasa determinada voy a pagar $600 de interés. Es decir, voy a pagar 20.600. Entonces de pronto tú te preguntas y dices, ¿y cuánto es el interés? Pues obviamente hay una pequeña fórmula que dice que es el interés sobre la cantidad original. Entonces, ¿cuánto es el interés? 600, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el préstamo? La cantidad original, 20.000. ¿Cuánto nos debería salir? 3%, efectivamente, ¿no? 0.03 en términos decimales, que convertidos obviamente a términos porcentuales, ¿cuánto nos saldría? 3%. Pues esa es la forma, obviamente, como podemos calcular la tasa de interés. Y viceversa, ¿no? Que es lo que hemos desarrollado al principio de esta situación, de este caso, para la explicación de cómo se generan los intereses.
Vamos a desarrollar entonces un ejemplo. El grupo ABC-SAC requiere de un préstamo bancario de 100.000 soles durante un año al 9% de tasa de interés anual para adquirir una maquinaria nueva. Calcule los intereses y calcule la cantidad total de vida después de un año, dice. Ok, tengo 100.000 soles y después de un tiempo determinado, este tiempo es de un año y una tasa del 9% también anual, me genera obviamente un total de 9.000 soles de intereses. Ojo, estos 9.000 son el resultado de multiplicar obviamente los 100.000 soles por este 9%, ¿no? Que se puede multiplicar directamente con el 9%, no olvide poner el 9 y también el porcentaje en su calculadora, o simplemente poner 100.000 por 0.09, que es la expresión, ¿no?, en términos decimales de este porcentaje. Muy bien, ya calculé los intereses, como indiqué, o sea, solamente es el 9% de ¿qué? De los 100.000. Como dijimos, el supuesto fundamental es que los intereses vienen a ser simplemente una parte, un porcentaje, ¿no?, de los 100.000, dependiendo obviamente de la tasa que me vayan a cobrar o que vaya a cobrar, dependiendo de mi situación. Ahora bien, ¿cuánto es lo que debo totalmente? Simplemente son los 100.000 soles más los 9.000 que se generaron de intereses durante todo ese año, lo cual me da como resultado 109.000 soles, como pueden apreciar. Muy bien, entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando hablamos más de un periodo? En ese sentido, tendríamos que considerar el valor del dinero en el tiempo y cómo éste se transforma, porque puede tener distintos tipos de transformación basados en el régimen del interés simple y el interés compuesto. Bueno, son puntos fundamentales que hay que revisar porque la generación de intereses en un caso son distintas que en el otro. En el caso del interés compuesto, los intereses se van sumando, mientras que en el interés simple no ocurre. Y es que los casos que hemos desarrollado con anterioridad, la situación que desarrollamos al principio y el ejemplo que hemos desarrollado hace un instante, son ejemplos claros de interés simple, porque obviamente los intereses no se van sumando. ¿A qué nos referimos con eso? Pues vamos a ver justamente la diferencia entre estos dos regímenes que son muy importantes tenerlos claros. El interés simple, en primer lugar, como mencioné, se calcula utilizando exclusivamente el principal e ignorando los intereses, es decir, los intereses de periodos anteriores no se suman al capital. Entonces, el interés total simplemente es la multiplicación de los intereses que se van generando cada periodo. Por esa razón, simplemente la fórmula nos indica que I es igual a PIN, o sea, el interés es igual al principal, o sea, lo que me estoy prestando, por la tasa de interés. Hasta ahí nomás, lo que voy a calcular, dependiendo cómo está expresada la tasa, va a ser el interés de ese periodo. Por n, es decir, por las veces, por los periodos que vaya pasando, ¿no? Entonces, definitivamente, el cálculo del interés, en el caso del interés simple, es bastante sencillo, ¿no? Acá tenemos algunas fórmulas que es para calcular el interés y para calcular, pues, el monto final, o el capital final, o el valor futuro. Pero, antes de poder pasar a las otras fórmulas, ¿no?, queremos destacar cuáles son los términos que vamos a manejar justamente en este tema del interés simple e interés compuesto. En primer lugar, ¿cómo se simboliza el interés? Con una I mayúscula, ¿no? O sea, el interés, o sea, términos monetarios, ¿no? Interés. I mayúscula, intereses en soles, dólares, en la moneda, obviamente, de la operación. Por otro lado, también tenemos otro símbolo, el P, que significa principal, capital, capital inicial, valor presente, que es el monto que invierto a un principio o el préstamo que me realizo en un principio, ¿no? Por otro lado tenemos la S, que representa justamente al monto, al capital final, al valor futuro. Bueno, acá no lo he detallado. Pero también tenemos la N, que viene a ser el número de periodos. Puede ser 3, 4, 5. Ahora, esos periodos se pueden expresar de distinta manera. Luego tenemos la tasa de interés, señores. Acá está la tasa de interés que viene expresada por una I minúscula. Ojo, ahí hay una diferencia. Una cosa es interés y otra cosa es tasa de interés. El interés en términos monetarios, la tasa de interés en términos porcentuales. Muy bien, entonces, acá tenemos a continuación una serie de fórmulas, ¿no?, referidas al interés simple. Una de las fórmulas más comunes y que se va a presentar tanto en el interés simple como en el interés compuesto, o sea, es una fórmula que se maneja en ambos regímenes, es S es igual a P más I. Eso quiere decir que el monto final, que
que viene a ser S, el valor futuro, capital final, viene a ser la suma del principal, el valor presente, más los intereses generados. Eso me da que el monto final, el capital final. Bueno, es obvio, me presto 10.000, genero intereses por 1.000, entonces obviamente mi pago es la suma de esos dos, 11.000 soles. Ese es mi valor futuro, ¿no? Mi valor presente 10.000, mi valor futuro 11.000 gracias a los intereses generados. Por otro lado, tenemos otras formas pues también de calcular el monto, y una de estas es S es igual a P por paréntesis 1 más si por n, cierro paréntesis. Aquí, como ustedes pueden apreciar, la fórmula no contiene obviamente el interés como el caso anterior, simplemente contiene la tasa de interés y el número de periodos. Entonces, tomando en consideración la tasa de interés y el número de periodos, sumándole 1 y esto multiplicado por P, ¿qué me va a dar? El valor futuro. De igual manera puedo calcular el valor presente a partir de un valor futuro. Bueno, simplemente es el despeje de la fórmula anterior. ¿Qué pasa? A veces no tenemos como dato pues el valor presente, sino el valor que he pagado, es el valor final. Lo que quiero saber justamente es cuánto me presté o cuál fue lo que invertí en un principio. Entonces, para ello tenemos pues la fórmula de valor presente P igual a S sobre 1 más I por N. También podemos calcular obviamente la tasa de interés. Para ello obviamente requerimos ¿de qué? De el valor futuro, del valor presente, o del monto, el principal, menos 1 sobre N, ¿no? Entonces necesitamos las variables aquí del valor futuro, del valor presente y del valor del periodo. Por otro lado, tenemos también cómo calcular N, ¿no? Como pueden apreciar, obviamente simplemente es el despeje de la fórmula anterior y considera obviamente las mismas variables. Bueno, ya no requiero el valor de n porque más bien es el valor que deseo calcular, sino más bien necesito de la tasa de interés. Ahora, estas dos variables i minúscula y n que me permite determinar tasa de interés y n periodos también se pueden calcular en la siguiente fórmula. La siguiente fórmula en principio obviamente me permite determinar cuáles son los intereses que se han generado a través de la fórmula I igual a PIM, pero si yo quiero despejar, obviamente también puedo calcular el valor de P, el valor de I minúscula, que es la tasa de interés, y el valor del número de periodos. Entonces acá tenemos una serie pues de fórmulas que podemos, o nos puede mejor dicho, nos permite determinar el valor futuro, el valor presente, la tasa de interés, el número de periodos y los intereses, ¿no? Que eso es lo fundamental dentro de lo que es el cálculo de los intereses. Muy bien, vamos a desarrollar un ejemplo para entender cómo es que trabaja el interés simple. Un ingeniero solicita a una entidad financiera un préstamo de 1.000 soles con una tasa de interés mensual del 5%. Calcule la deuda total después de 3 meses. Bueno, queremos saber qué es lo que vamos a pagar después de 3 meses. El cálculo es sencillo, creo que ustedes a simple vista pues ya seguramente lo han desarrollado. Vamos a hacerlo paso por paso. En primer lugar vamos a calcular los intereses. ¿A través de qué fórmula? I es igual a PIN. Claro, entonces vamos a desarrollar el ejemplo. Entonces I es igual a 1.000. 1.000 viene a ser P. ¿Por qué P? P es el principal, es el valor presente, es el valor que me estoy prestando en un principio. I minúscula, ya hemos dicho que I minúscula es la tasa de interés, en este caso es 5%, que expresado en términos decimales es 0.05. Simplemente divido este 5 entre 100, le quito el porcentaje y me da como resultado 0.05. Muy bien, por 3 periodos. Si tú te das cuenta en este punto, si ustedes se dan cuenta en este punto, van a poder apreciar lo siguiente. Miren, cuando yo multiplico 0.05 por 1.000, ¿no? Me va a dar 50 soles. Entonces, 50 soles por mes. ¿Pero qué hago? Multiplico por 3. ¿Por qué? Porque son 3 meses. Y esto me va a dar como resultado 150 soles. Entonces, esos son los intereses que he generado. Pero me pregunta, ¿cuál es el adeudo total? Esta es una fórmula no tan directa, ¿no? Primero he calculado los intereses y después recién voy a calcular a través de esa fórmula genérica que se aplica tanto al interés simple como al interés compuesto. Ese es igual a P más I. Muy bien, entonces, ¿P cuánto es? 1.000 soles, muy bien, excelente. Más
150 de los intereses que había calculado. Y esto obviamente me da como resultado 1150. Excelente, muy bien. Ahora bien, hay otra forma de poder calcularlo de manera directa. S es igual a P por 1 más I por N. Para obviamente corroborar que es correcta, pues la fórmula vamos a desarrollarla. A ver, veamos. Muy bien, S es igual a 1000. Muy bien, P es 1000, lo que habíamos indicado. Por 1, muy bien, más I por N. I por N 0.05 por 3. Muy bien, desarrollando la fórmula nos va a dar un resultado de 1150. Sería interesante que lo desarrollen en su casa, lo desarrollen ahí, obviamente para corroborar que el resultado es correcto. 1150. Wow, muy bien. Vamos a encontrar obviamente el mismo resultado. Tenía que ser así, ¿no? Si no, obviamente las fórmulas estarían incorrectas. Pero ahora vamos a acudir a esta pequeña tabla y también a esta línea de tiempo para poder hacerlo de manera manual y ver pues si estas fórmulas son correctas. Empecemos. El capital que me he prestado es de 1000 soles. Entonces, ¿qué pasa en el interés simple? Al cabo del primer periodo, yo genero 50 soles de interés, que viene a ser simplemente 0.05 por 1000 o 5% por 1000. Ojo, en la calculadora 5% tienen que poner porque si no va a salir otro resultado. Obviamente los demás cálculos van a ser iguales, pero veamos paso por paso. 2000 por 0.05, como pueden apreciar aquí, me da como resultado 50. ¿Qué pasaría si yo pago al finalizar el primer mes? Pues mira lo siguiente. ¿Cuánto pagaría? 1000 más los intereses generados hasta esa fecha, que sería 1050. Pero ¿qué pasa? Dice que son 3 meses. ¿Lo que pasa? El segundo periodo genero nuevamente 50 soles, que es la multiplicación de 0.05 por los 1000 soles, ¿no?, que me he financiado. Entonces me va a dar como resultado ahora 1100. Es decir, si pagara al finalizar el segundo periodo, pagaría 1100. Ahora bien, ahí está, 1100. Muy bien, vamos a calcular el tercer periodo. Simplemente es la misma multiplicación, 50 soles, y me da como resultado 1150. Como pueden apreciar, es el mismo resultado. 1150, 1150. Es así como trabaja pues el interés simple. Bastante sencillo. Ahora bien, vamos a ver el interés compuesto y vamos a desarrollar el mismo ejercicio. Ahora, el interés compuesto tiene la particularidad que al generarse los intereses en cada periodo, como se describe en la diapositiva, los mismos se calculan o se suman, mejor dicho, sobre el principal, para poder calcular los nuevos intereses. Es decir, prácticamente hay un interés sobre el interés. Cada periodo obviamente tengo que ir sumando los intereses para calcular mis nuevos intereses y aplicarles obviamente una tasa de interés sobre ello. Como pueden apreciar las primeras fórmulas que estamos viendo aquí, el interés ya no es igual a PIN, sino toda esta fórmula bastante extensa que es totalmente diferente a lo que desarrollamos en el interés simple. Y por último, miren acá la fórmula de S es igual a P por 1 más I elevado a la N. Todo 1 más I elevado a la N. Ya no es I por N. Muy bien, entonces, acá tienen una serie de fórmulas que están referidas al interés compuesto. Como les dije, acá esta fórmula es genérica. S es igual a P más I. Es una fórmula que se aplica tanto al interés compuesto como al interés simple. La pregunta es, ¿por qué todas las fórmulas son diferentes y esta no? Lo que pasa es que el monto propiamente es la suma de P, del principal, lo que me presté, lo que invertí, más los intereses o rentabilidad generada, digamos, en términos monetarios. Y eso me va a dar el monto que al final voy a tener en un futuro. Pero acá está el siguiente detalle. La diferencia entre el interés simple y el interés compuesto es justamente cómo es que se van generando los intereses. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo, no sin antes mencionar pues las fórmulas que tenemos aquí. También obviamente tenemos cómo calcular el monto, que ya lo hemos detallado en el interés simple, pero que acá la fórmula cambia, no es que se multiplique la tasa de interés por n, sino más bien se eleva a n. En el caso del valor presente, pues esto se eleva a menos n, bueno, es casi el despeje, prácticamente es el despeje de la fórmula anterior,
Y acá tenemos la fórmula, cómo es que se calcula pues la tasa de interés, el número de periodos que utilizamos, pues acá un término muy conocido que son los logaritmos y los intereses, ¿no? Que ya no es igual y es igual a PIN, sino ya la fórmula ha cambiado. ¿Por qué? Porque los intereses se generan de manera diferente. Vamos a ver con el siguiente ejercicio cómo es que trabaja el interés compuesto. Un ingeniero solicita a una entidad financiera un préstamo de 1000 con un interés mensual compuesto de 5%. Calcule la deuda total después de 3 meses. Un interés compuesto. Muy bien, vamos a ver. Veamos. Ya no vamos a aplicar I es igual a PIN, sino I es igual a P por 1 más I elevado a la N menos 1. La fórmula cambió totalmente. Vamos a desarrollarla. I es igual a P. P, recordemos que son los 1000 soles, 1000 dólares, dependiendo de la moneda, por 1 más I. I es 0.05 elevado al cubo menos 1. Esto me da como resultado, si es que lo desarrollamos en nuestra calculadora, en nuestro Excel, nos da como resultado 157.63. Acá está la primera diferencia. En el ejercicio anterior, no aplicando el régimen del interés simple, nos salía como resultado de interés 150, no 157. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que los intereses se han ido sumando, y lo vamos a ver obviamente también de manera manual para que se puedan dar cuenta de qué es lo que ocurre dentro de esta fórmula. Ahora bien, ya generé los intereses, simplemente aplico la fórmula genérica que se aplica tanto a interés compuesto como a interés simple. S es igual a P más I mayúscula. Entonces, S es igual a 1000 más los 157.63, me da como resultado 1157.63, como pueden apreciar. Ahora bien, podemos desarrollar esta fórmula de manera directa con la fórmula S es igual a P por 1 más I elevado a la N. S es igual a 1000, que viene a ser P, ¿no?, por 1 más 0.05, que viene a ser la tasa de interés, ¿no?, que en este caso es una tasa de interés mensual, elevado al cubo, es decir, a 3 periodos mensuales. S es igual a 1157.63. Si ustedes acuden a la calculadora, hacen el desarrollo de esta fórmula, se van a dar cuenta de obviamente que es el resultado correcto. Muy bien, entonces, tengo claro que me sale 1157.63. ¿Por qué esta diferencia con el interés simple? Veamos. Vamos a utilizar nuevamente este pequeño cuadro, como lo hicimos en el caso anterior, y una línea del tiempo, colocando justamente los 3 periodos, del 0, que es el principio, hasta el periodo 3. Al principio, ¿qué pasa? Yo me presté 1000. Le tengo que aplicar el 5%. Entonces, el 5% de 1000, como ya sabemos, es de 50 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que al cabo del primer periodo voy a generar 50 soles de interés. Simplemente multiplico, como pueden apreciar en la diapositiva, 1000 por 0.05. Pero ojo, acá los intereses no van a ser iguales, porque se van a ir capitalizando, es decir, los intereses se van sumando al capital. Por eso ese término de capitalizar, se vuelven capital. ¿Qué pasa? Si yo pagara al finalizar el primer periodo, pagaría 1050. Solo en este primer periodo, como ustedes pueden apreciar, es igual al interés simple, porque aún no se han sumado intereses con anterioridad. Entonces, en ese sentido, el interés simple e interés compuesto aplicado a un solo periodo vendría a tener el mismo resultado. Pero ¿qué pasa? En el segundo periodo, veamos, mis intereses generados son 52.50 y ustedes me preguntarán, ¿por qué 52.50? Porque he aplicado ya el 5%, ya no a 1000, sino a 1050. Es decir, ¿qué ha pasado? Los intereses se han adicionado ¿a dónde? Al capital. Ahora el capital, incluido intereses, es 1050. Y estos 1050 por 0.05 me sale 5250. Y en ese sentido, lo que tendría que pagar al finalizar el periodo 2 es 1102.50, como pueden apreciar.
A diferencia, obviamente, del interés simple, finalizando el segundo periodo, obviamente, solo pagaría 1.100. Prosiguiendo, según el ejemplo dice que yo tengo que pagarlo dentro de 3 meses. Me faltaría entonces que ver cuántos son los intereses generados en el tercer periodo. Entonces, voy a multiplicar el 5% por 1102.50. Es decir, nuevamente le he sumado los intereses y el capital al cual le voy a aplicar la tasa de interés ya no va a ser sobre 1.000, sino va a ser 1102.50. Ya no sobre 1.000. 1.000 ya no, sino sobre 1102.50. Lo cual me permite generar 55 soles, 13 céntimos de intereses, que sumados a los 1102 me da como resultado 1157.63. Respuesta equivalente a lo que calculamos a través de la fórmula de monto del régimen del interés compuesto. Como pueden apreciar, lo que hemos hecho aquí prácticamente es poder ver dentro de la fórmula cómo es que se han generado los intereses, tanto en el interés simple como también en el interés compuesto. Muy bien, en ese sentido podemos ver claramente ciertas diferencias entre interés simple e interés compuesto. En el caso del interés simple y compuesto, en primer lugar podemos ver claramente la diferencia entre generación de intereses. En el caso del interés simple solo generamos, mientras que en el caso del interés compuesto solo generamos 157.63, es decir, 7.63 unidades monetarias más que el interés simple. Eso dio lugar definitivamente a generar un mayor valor futuro en el caso del interés compuesto, que fue ascendente a 1157.63 en comparación del 1150 de interés simple generado. Entonces claramente las diferencias se dan justamente pues cómo se generaron pues los intereses. Y lo que pasa es que el interés simple no incluye capitalización de intereses, mientras que el interés compuesto sí incluye esta capitalización, es decir, que los intereses se van volviendo capital, es decir, se van sumando al capital. Y en ese sentido, pues, los intereses se están calculando sobre otros intereses. Ahora bien, considerando una línea del tiempo de 3 periodos mensuales, que es lo que habíamos desarrollado en el caso, vamos a comparar qué es lo que pasa, pues, justamente entre interés simple e interés compuesto. Dado que era el mismo ejercicio, empezamos con 1.000 soles, ¿no?, de préstamo por parte de este ingeniero, según comenta el caso. Entonces, los intereses generados en el primer periodo coinciden, de 50 soles, tanto en el interés compuesto como en el interés simple. ¿Por qué coinciden aquí? Porque obviamente no hay intereses generados con anterioridad, ¿no? El préstamo no fue antes, o sea, el préstamo recién está empezando, y dado que recién está empezando este préstamo, los intereses obviamente van a ser similares. Quiere decir que al finalizar el primer periodo, obviamente pagaríamos igual si es que aplicáramos pues el interés simple o el interés compuesto. ¿Dónde se comienza a dar ya la diferencia a partir del segundo periodo? Porque ya existen entonces intereses generados con anterioridad. En ese sentido, los intereses generados pues en el segundo periodo fueron de 52.50, mientras que en el interés simple los intereses generados fueron de 50 soles. Lo cual me dio como resultado, en el caso del interés simple, nos da como resultado, obviamente 1.100, mientras que en el interés compuesto nos da como resultado 1.102.50. Como pueden apreciar ahí, la clara diferencia es que en el segundo periodo se generaron más intereses. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque el 5% de tasa de interés que se aplicó fue sobre 1.050. Ya no sobre 1.000, como es en el caso del interés simple. Siempre se aplica sobre el principal. Los intereses no se van sumando. Y dado que ya existen con anterioridad, ¿no?, intereses, en este caso son los 50 soles, entonces yo voy a aplicar la tasa de interés sobre 1.050, ya no sobre 1.000. ¿Por qué? Porque los intereses se han capitalizado, se han sumado al capital. Y esto me ha dado como resultado un mayor interés. Ahora bien,
si yo pagara al finalizar el segundo periodo, definitivamente pagaría mucho más en el caso del interés compuesto. Posteriormente, el siguiente periodo en el interés simple generaría siempre, pues obviamente, los 50 soles, mientras que en el caso del interés compuesto generaría 55.13 porque los intereses generados con anterioridad han sido de 50 y 52.50, lo cual me ha dado resultado de 1.102. Es decir, el 5% en particular, ¿no?, que es la tasa de interés mensual que estamos aplicando, se va a aplicar sobre 1.102.50 ahora, lo cual me va a dar como resultado 55.13 de intereses y finalmente pues el monto a pagar al finalizar el tercer periodo en el caso del interés compuesto va a ser 1.157.63, como hemos detallado en la parte superior y en el ejercicio resuelto con anterioridad, mientras que en el caso del interés simple solamente va a ser 1.150. Entonces claramente acá es cómo se van calculando los intereses. La diferencia aquí es cómo los intereses se calculan, ¿no? Aquí los intereses siguen siendo los mismos, mientras que en el interés compuesto los intereses van sumándose. Entre más rápido se capitalice, pues van a ser mayores los intereses definitivamente. Ahora esto es resultado justamente de una tasa que hemos aplicado, ¿no?, que en este caso ha sido 5% mensual, pero en este caso, en el caso del interés simple, aplicado solamente a los 1.000, mientras que en el caso obviamente del interés compuesto, este 5% mensual se ha aplicado sobre 1.000, después sobre 1.050 y después sobre 1.102.50. ¿Por qué la diferencia? Porque obviamente los intereses se han ido sumando. Esa es justamente pues la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Ahora bien, la pregunta posiblemente que todos me dirían es, ¿cómo distingo si tengo que aplicar interés simple o compuesto? Bueno, vamos a hacer algunas diferencias. Cuando en el interés simple o en el interés compuesto, digamos, veamos tasa de interés simple, bueno, creo que es claro, ¿no? Creo que si dentro de un ejercicio, una operación financiera, encontramos la palabra interés simple, definitivamente tenemos que desarrollarlo bajo este régimen, bajo este método. Si encontramos simplemente tasa, entendemos también pues que es interés simple. Si encontramos tasa nominal anual, sin mencionar un periodo de capitalización, pues es interés simple. O sea, es decir, solo tasa nominal anual, mensual, o tasa nominal trimestral, cualquier periodo, pero solamente tasa nominal, pues entendemos que es un ejercicio o una operación de interés simple. Mientras que, ¿cómo nos damos cuenta si tengo que aplicar interés compuesto? Es claro que si encuentro dentro de una operación financiera, dentro de un ejercicio, no, de matemática financiera, encuentro tasa de interés compuesto, entiendo de que tengo que aplicar obviamente ese tipo de fórmula. Ahora bien, si encuentro más bien tasa nominal, pero miren esa palabrita en particular, con capitalización, capitalizable, ¿no?, o algún otro término parecido, pues justamente estamos hablando de interés compuesto. Miren, acá está subrayado, ojo, no se confundan. Y por otro lado, si encontramos que dentro del ejercicio dice tasa efectiva, anual, mensual o su abreviación, estamos claramente ante un ejercicio, una operación financiera de interés compuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las abreviaciones que solemos encontrar en este tipo de operaciones? ¿No? En el caso de tasa nominal, encontramos esas abreviaciones que significan tasa nominal anual, ¿no?, semestral, cuatrimestral, 4 meses, trimestral, 3 meses, bimestral, mensual, quincenal y diario. Si encontramos así una tasa, ¿no?, del 13% nominal anual y no indica capitalización, entendemos que es simple. Si indica con capitalización, ojo, miren, indica que estamos hablando de interés compuesto, tasa nominal anual con capitalización, tasa nominal semestral con capitalización. ¿Ok? Y obviamente también podemos destacar que en el interés compuesto, pues la tasa efectiva es claramente una diferencia si hablamos de interés simple o interés compuesto. Obviamente tendríamos que desarrollarlo bajo las fórmulas de interés compuesto: tasa efectiva anual, tasa efectiva semestral, tasa efectiva cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, quincenal y diario. Muy bien, entonces hemos visto claramente pues la diferencia entre estos dos regímenes muy importantes dentro de la matemática financiera. Espero les haya gustado pues esta primera parte de lo que es la matemática financiera y espero pues puedan seguirme para el siguiente capítulo, ¿no?, que es desarrollar
propiamente cada uno, interés simple e interés compuesto. Nos vemos a la próxima. Cuídense.